Bueno, pues sirva este episodio para darle feedback a Yoyo, ya que en el episodio que publicó el 13 de noviembre, o sea, es esta semana cuando estoy publicando este, porque espero que esto salga el 15 de noviembre, pues él comentaba que mucha gente durante un directo que hizo en su canal de YouTube, Salmorejo Geek, pues muchos seguidores le dijeron que por qué no creaba un podcast en específico para hablar de tecnología. Y que él, pues, a lo mejor se lo estaba pensando, ¿no? Que él, además, recientemente, para quien no lo sepa, ha dado por finalizado un podcast colaborativo que tenía con la Red de Mario y con José Escolar y, pues, al final, que se llamaba Cosas de Modernos y, obviamente, llevaban tiempo sin grabar, prácticamente grabaron un episodio en año y medio y, obviamente, quiso dar por zanjada esa etapa, porque al final, pues, si sabes que no le vas a dar vida al podcast, dejarle agonizar, pues, lo mejor que puedes hacer es finiquitarlo. Entonces, él se preguntaba en este podcast que qué opinaba la gente, que si debía de crear un podcast en específico para hablar sobre tecnología, como hace Milcar, o simplemente, pues no sé si unirlo a su sube para arriba, que es lo que viene haciendo a día de hoy. Y pues yo estaba escuchando y claro, en el momento en el que le ha hecho referencia al episodio, bueno, perdona, al podcast de Milcar, yo me pregunto, digo, ya, vale, pero es que Milcar tiene un podcast de tecnología. Lo de Milcar es un podcast de tecnología en sí, no como tú. Tú mismo lo has dicho además en este episodio, que lo tuyo es un poco un batiburrillo de lo que te apetece contar cuando te apetece contarlo, que yo creo que es lo mejor, que de hecho es lo que yo hago en este propio programa. Pero, obviamente, pues a ti tienes siempre esa venilla de las cosas tecnológicas, como me pasa a mí o como le pasa a Milcar, y no sabes si, digamos, desligar ese contenido de este podcast y crear uno nuevo. ¿Qué haría yo? Pues para empezar, te diría que mirases en tu otro, como dices tú en ese episodio, en tu otra forma de crear contenido que es YouTube. En YouTube ya lo tienes hecho. Y en YouTube no está funcionando muy bien, que digamos. Porque en YouTube tienes un canal secundario que está prácticamente moribundo. O sea, dices que lo vas a retomar, pero nunca lo retomas. Dices que lo vas a dedicar a tecnología, pero te llega un micrófono y, como es normal y como yo también haría, subes el contenido a el Samorejo Geek, porque al final es donde más gente lo va a ver. Y oye, si lo puedes monetizar y sacarte unos eurillos, pues está guay. Pero es el vivo ejemplo y el claro ejemplo de que puede que no tenga sentido que crees un podcast concreto para hablar de tecnología si además no vas a tener una asiduidad, por decirlo de alguna forma, de subir contenido. A lo mejor es mejor crear una sección dentro de Sube para arriba donde cada vez que te llega algo de audio, pues lo subas y no tener que estar creando otro podcast. em, pues para a lo mejor tener que decirle a la gente que te siga ahí, tener que, pues yo qué sé, vas a llegar a menos gente porque habrá gente que se quede en el camino y que no se vaya a ese otro podcast. Y a lo mejor en Sube para arriba, que ya tienes un gremio de gente que te sigue por ser tú, obviamente. Y que yo qué sé, pues a lo mejor hay gente que te sigue porque le mola tu trabajo y dice, bueno, pues hoy me ha cascado un podcast de un micrófono, pues lo voy a escuchar igual. Pero si tú le mandas ese podcast a otro programa, o sea, así a otro programa, pues a lo mejor dicen, bueno, como yo no estoy siguiendo ley, pues no le escucho, ¿no? Es bastante relativo. Yo tengo también esa dicotomía porque a mí me molaría hacer uno de música. Pero pienso que si tengo otro podcast, como tú que tienes varios, además, yo tengo dos, tú tienes no sé cuántos, lo has mencionado muchas veces, algunos ya están finiquitados y no los estás actualizando, te pongo el claro ejemplo, Salmorejo Geek hace tiempo que no subes entrevistas, tampoco subes otro tipo de contenido. Entonces, no sé si está bien tener muchos podcasts o que el podcast, nos podemos ir a Emilcar a tomarlo como ejemplo, que por ejemplo tiene el podcast este de Friends que graba con otro compañero, que bueno, sacan de tanto en cuanto, pero tiene una temática concreta, tiene una periodicidad concreta, que además es una periodicidad bastante amplia en el sentido de que no tiene por qué estar sacando capítulo cada X días, porque es una serie que ya está terminada y son ellos los que deciden de qué episodio hablan y cuándo lo sacan. No sé si es cada 15 o cada mes, como el otro programa que tiene de Están locos estos romanos, que creo que hacen uno al mes. Pero la temática es distinta, se juntan 4 amigos, digamos que lo tienes separado, pero, esa separación también tiene sentido porque aparte de que graba con gente, la temática que toca, eh, no tiene nada que ver con lo que hace en el Mica Daily, ¿no? Entonces,
¿Qué haría yo si fuera tú? Si tú tienes suficiente contenido tecnológico y te propones estar subiendo constantemente, yo sí que me crearía otro canal. Si vas a subir 4 episodios guarros cada 3 meses, yo no crearía otro programa, porque no le veo sentido, porque va a ser un podcast que prácticamente no vas a estar cuidando, que va a estar ahí medio muerto, que ya estás haciendo eso mismo en Sube para arriba y te estás ahorrando todo el jaleo de tener que crear otro podcast, buscar otro nombre, crear otro avatar, vas a tener que estar dándote feedback a ti mismo. Bueno, feedback, vas a tener que estar dándote promoción, a lo mejor vas a tener que subir un capítulo a Sube para arriba y cuando le subas decir: "He publicado en", como se llame el otro programa. Entonces, es muy relativo, porque al final ya te digo que, poniéndote en tus canales de YouTube, el segundo canal lo tienes apagadísimo. Y si nos vamos ya a los directos también, tus directos en Twitch, comparados con los de YouTube de Salmorejo Geek, también son bastante escasos, uno a la semana y si llega. Entonces, y al final los directos no hablas de algo concreto, es gente que muchas veces nos metemos a verte y dialogamos contigo de lo que se tercia y se acabó. O llamas a Richie, te convence de que te compres tu decimoquinta interfaz de audio o cosas así, ¿no? Que a lo mejor estaría bien, yo qué sé, hacer un podcast tecnológico colaborativo, me invento, o algo así, pues porque a lo mejor no depende de ti solo que lo actualices, no sé, muchas veces se plantea uno muchas ideas, pero luego piensas, buah, es que al final pasa lo que os ha pasado a vosotros en cosas de modernos, que te tienes que juntar con varias personas, esas personas ya a lo mejor no están por la labor o no les apetece, y para depender de alguien, pues mejor lo haces tú solo, lo subes cuando te parece y ya está. Entonces, no sé, depende de cómo veas tú el contenido que vas a hacer, de la periodicidad que le quieres dar. Yo creo que contenido tecnológico tienes, pero a lo mejor no para estar sacando un episodio cada 3 días o cada semana. No lo sé. Aunque te veo que no dejas de comprar cosas y a lo mejor tienes más contenido del que yo me pienso, porque te tienen que llegar ahora los micrófonos de Rode y, y tendrás que hablar de ellos, tendrás que hacer un unboxing, tendrás que hacer historias varias. Entonces, no lo sé. No lo sé. Igual puedes sacar, que como te comenté la otra vez, de algún directo que hagas en Twitch, un trozo de audio de ese directo y subirlo al podcast, por ejemplo, también es otra idea, pero eso ya tendrías que estar editándolo. No sé. Si le vas a dar continuidad, a lo mejor sí que tiene sentido. Pero piensa en lo que estás haciendo en YouTube, donde no hay continuidad alguna, porque siempre dices que vas a retomar ese canal y está ahí creando malvas. Y tengo la sensación de que si haces lo mismo en creando un podcast, le va a pasar lo mismo al podcast, que va a estar ahí criando malvas. Porque, no sé, al final el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Dice el refrán. Entonces, no lo sé. Yo, fíjate, tengo 2 podcasts y el otro le he pospuesto hasta el año que viene y a ver cuando llegue el año que viene a ver qué hago. Porque al final, bueno, este me pongo, grabo y se acabó. Pero para el otro me tengo que planificar, tengo que por lo menos hacerme un guión, porque como estoy más tiempo hablando, pues quiero saber de qué hablo y no ser redundante y no repetirme. Pero también hay que buscar tiempo, son 2 podcasts, es distinto. Yo, por ejemplo, ves, la temática de ese otro podcast es más extensa, es extenderme mucho más, hablar mucho más tiempo, pero de un tema en concreto. Entonces, tiene más sentido que venir aquí, soltarte a ti la chapa durante 10 minutos y decirte al final que creo que es buena idea si le vas a dar vida y que no es buena idea si lo vas a tener como el canal de YouTube. Así por resumir, ¿vale? Y para despedirme ya, hacerte una aclaración de lo de los soportes estos del gato y Rode que hemos estado hablando por Twitter. Y es que yo sabía de ese soporte del gato porque lo sacó Tom Book hace como un par de meses en un directo de estos que hace con su mujer. Yo lo vi y enseguida vi que no era el de Rode, porque la joroba esta que hace ahí detrás era bastante reconocible en el sentido de que eso no lo tiene el de Rode. Y le pregunté por el chat y me lo contestó, porque como en los directos de su mujer somos poquitas personas cuando entramos, no debe haber unas 30 o así, pues van leyendo todos los mensajes, que es lo que suelen hacer durante una hora y pico. Me leyó y lo contestó. Y dijo que era del gato, que lo había pillado. Estaba ya a la venta en la web del gato, que supongo que muchas veces el gato estrena cosas, las deja ahí en su web y al tiempo pues las pone a vender en Amazon o donde toque. Y ya lo vi. O sea, fue él el que me dijo cuál era, lo busqué y lo vi y ya está. Y a día de hoy, que estoy grabando esto 14 de noviembre, pues ha subido este vídeo a YouTube donde los compara y pues dice que si quieres más versatilidad y tal, es el del gato mejor. Y si te gusta más el diseño y pues los acabados y tal, que es mejor el de Rode.
sin más. Yo creo que para gustos colores. Al final son 2 grandes soportes y ya depende de ti que te guste más el diseño, que te guste más, pues, la rótula esta que tiene arriba para poder girar mejor el micrófono o lo que le vayas a enganchar y ya está. Sin más, ¿vale? Pues nada, hagas lo que hagas, avísanos por Sube para arriba, que me acabas de decir además que vas a subir un episodio el mismo día que yo publique este, así que te escucharé y bueno, hagas lo que hagas, mucho ánimo y pa'lante, ¿vale? Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.